Bueno, hoy continuaremos entonces con todo lo que fue este comercio que se dio tan intenso entre la plata que venía de Potosí y la seda y las porcelanas que venían de la China. Nosotros ya habíamos visto cómo China hacia el siglo XV, ya entrando el siglo XVI, que va a ser el siglo en el que nos vamos a centrar para este capítulo, China no solo era ya el gran país del mundo, el más rico, el más poderoso, sino que al interior de China los comerciantes o sea, los comerciantes para poder hacer sus transacciones cada vez necesitaban más plata y el gobierno a su vez también. Entonces hay una demanda de plata por parte de China tan grande, no solo para hacer transacciones comerciales, sino también para el pago de impuestos. Cuando está sucediendo, cuando se está dando este proceso en el cual el aumento por la demanda de plata se hace cada vez más agudo en China, nos remitimos al otro lado del mundo, donde en Bolivia un campesino, un indígena campesino, quien era pastor de llamas, cuando está buscando una llama en el altiplano, a 4.000 metros de altura, él se topa con una veta de plata y él no, o sea, no era consciente del tesoro que estaba descubriendo en ese momento. Era una veta gigantesca que tenía 100 metros de largo, tenía 4 metros de ancho y 100 metros de profundidad. Esta veta de plata va a ser justamente de donde va a salir todo lo que van a ser los lingotes de plata que van a ir hacia España y las monedas de plata que van a ir mucho más hacia el Asia, hacia China. Eh, cuando se da esta extracción de este metal, de este precioso metal en Potosí, pues vamos a ver que los mismos españoles pues casi que no daban abasto para en la forma de acuñar esta plata, tuvieron que recurrir a los métodos tradicionales y ancestrales de los indígenas, donde se utilizaban hornos con baja temperatura, pasto y estiércol de yaba para hacer todo el proceso de acuñación de la plata. Una vez que se conjuga esta demanda gigantesca por parte de China y por parte de Europa, de todo lo que es la necesidad de hacer transacciones financieras con monedas de plata, Potosí empieza a producir y acuñar plata de una manera salvaje. Eh, Hay dos minas fundamentales que son una en la gran montaña que hay en Potosí, de donde se va a extraer casi que toda la cantidad de plata que saldrá a la exportación, y una mina huancabélica a unos 3.600 kilómetros al noreste, donde se extrae es mercurio. El mercurio lo utilizaban los españoles para purificar la plata. Entonces, estos dos yacimientos, uno de plata y otro de mercurio, van a conjugar su esfuerzo mutuo para poder hacer esta producción de plata que digamos que va uno hacia el mercado europeo, hacia España. España necesitaba urgentemente también estas monedas de plata y estos bloques de plata para financiar sus campañas militares contra los turcos otomanos en las guerras al interior de Europa, para mantener todo el proceso de colonización que tenía en América. Y por otro lado, China, a su vez, habíamos visto cómo las Filipinas habían sido conquistadas por Legazpi, este español, quien va a sentarse en Manila
y a partir de este asentamiento pues va a haber un desarrollo en Manila a donde van a llegar una cantidad de productos que vienen de China, sobre todo la seda y las porcelanas, estableciéndose así un mercado que viene de China, se establece en Manila y a la vez es alimentado por el virreinato español en México, a donde llega la plata que sale de Bolivia. Esta plata salía de Bolivia, de Potosí, luego llegaba al puerto del Callao en Perú, una parte iba hacia Panamá, que era la que salía hacia España, y la otra que salía hacia el Virreinato de México, esa iba por el Pacífico hacia Manila para establecer todo este comercio intenso. Entonces, volviendo a Potosí, pues nosotros vamos a ver que en la medida en que está esta demanda en plena efervescencia, tanto que en Europa, pues durante todo el siglo XVI, se van a utilizar estas monedas de plata de una manera, digamos que unifica todo lo que eran los imperios, el imperio español, el portugués, parte de Francia, los estados alemanes, era como una especie de euro de la época. Es tanta la plata que se llega a tener en Europa, que llega a raudales de Potosí, que en un momento dado empieza a bajar su valor. Y veremos cómo ya hacia el siglo XVIII va disminuyendo la demanda europea de plata proveniente de las Américas. Pero mientras tanto en Potosí se convierte en una ciudad tan próspera, digamos, como cualquier capital europea. Pero es una prosperidad que está llena de violencia, en la medida en que todos se pelean por esta plata. Cuando digo todos, me refiero a una gran parte de españoles originarios del País Vasco que habían empezado a llegar cada vez más y que detentaban casi que las 2/3 partes de todo el proceso de acuñación y de exportación de la plata. En Potosí se vivía una riqueza desmesurada, se veían mujeres envueltas en vestidos de seda, caminando sobre alfombras persas, se veían piedras preciosas. Mejor dicho, era una ciudad que albergaba las mayores riquezas del mundo en ese momento, pero al mismo tiempo albergaba una de las más grandes violencias en la medida en que se peleaban los españoles que venían del País Vasco contra los vicuñas, que eran colonizadores españoles de otros lugares de España, que se les llamaba vicuña porque utilizaban un sombrero de vicuña. Entonces, Potosí vive la gran bonanza y al mismo tiempo la gran violencia. El virrey Toledo obligaba a que los indígenas enviaran mano de obra, más o menos una proporción de 4.000 indios por semana, para estar en capacidad de extraer toda esta plata. Las condiciones de extracción eran terribles en la medida en que los indígenas tenían que bajar como por escalerillas hechizas, digamos, y tenían que sacar la plata y volver a subir por estas rampas, digamos, hechas a mano, y todo esto en una gran oscuridad, porque la manera como se extraía tanto el mercurio como la plata, pues esta manera como se daba la extracción implicaba la salida de gases venenosos, de arsénico, de sílice, lo cual atrofiaba terriblemente la salud de los indios trabajadores, atrofiaba sus pulmones, morían muchos en la medida en que casi no podían tener digamos, una posibilidad de oxigenación, ya que vivían prácticamente todo el tiempo en este ciclo permanente de extracción que se extraía desde el fondo de la mina y luego se extraía para ser llevada en carretillas
a iniciar su proceso de exportación. Se dice que murieron de 3 a 8 millones de indígenas bolivianos en todo este proceso. O sea que Potosí, como vemos, era una mezcla de riqueza y violencia, eh, pero en este momento, en el siglo XVI, China está necesitando más que nunca todo lo que es la plata, porque todo, como vimos, los comerciantes necesitaban esta plata para sus transacciones y el gobierno chino estaba cobrando impuestos con justamente también con monedas de plata o con lingotes de plata. Entonces, China es el mayor importador de plata en este momento y vamos a ver cómo se va a dar un proceso, un proceso que va a ser inicialmente de contrabando, pero que luego el gobierno chino va a legalizar, que va a ser un intercambio donde parte del puerto en Fujian, en el sureste chino, que llega a Manila, en Filipinas, desde donde se hace todo este intercambio en la medida en que llega mucha seda, porcelanas, harina, azúcar, ganado vacuno, y está llegando toda esta plata que viene del Virreinato de México. Este intercambio inicialmente se hace en las afueras de Manila por comerciantes que tienen que inicialmente volver a contrabandear estos productos, y luego ya con el aval del gobierno chino pues empieza a hacerse de una manera legal. Entonces vamos a dejar aquí que es el momento cumbre, digamos, de toda la explotación que se dio en Potosí y cómo el comercio asiático, la demanda asiática suplió el descenso de la demanda europea, sobre todo ya entrado a finales del siglo XVII y entrando hacia el XVIII.